La mayoría de la gente nunca ha conocido, y probablemente nunca conocerá a un miembro de la mafia. El miembro medio de la mafia era capaz de robar, extorsionar, secuestrar y asesinar. En su apogeo, la mafia aterrorizaba a todo el mundo. Un macho de 1,80 metros se acobardaba ante un miembro de la mafia de 1,70 metros. Incluso siendo la violencia y la criminalidad la norma, hay algunos miembros de la mafia que se han ganado un reconocimiento especial porque sobresalieron por encima de los demás a la hora de infligir dolor y causar daño. Prepara tu mente, porque estás a punto de conocer a algunas personas diabólicas que aterrorizaron a policías, a otros miembros de la mafia e incluso al gobierno en algunas ocasiones. Te tocará a ti decidir quién merece el título de ser el miembro de la mafia más temido de la historia. Albert Anastasia, el terremoto, el ejército de un solo hombre, el sombrerero loco, Lord Gran Verdugo. Vamos a empezar con un hombre que encarna todo acerca de la mafia. Hay muy pocos miembros de la mafia que tenían toda la experiencia de la mafia. Anastasia subió de rango hasta llegar a jefe y murió como había matado a muchos otros antes que él, a tiros. Anastasia nació en septiembre de 1902 en Calabria, Italia, en el seno de una familia de 9 hijos y 3 hijas. Su padre era ferroviario y murió antes de la Primera Guerra Mundial. Anastasia perdió a 2 hermanas y un hermano en su adolescencia. Esto pudo ayudarle a acostumbrarse a la muerte y a matar libremente. En 1919, Anastasia y sus hermanos, Joseph, Anthony y Gerardo, emigraron ilegalmente a Estados Unidos. Encontraron trabajo como estibadores en el muelle de Brooklyn, pero solo 2 años más tarde, a la edad de 19 años, Anastasia ya estaba involucrado en la vida criminal y había sido condenado por el asesinato de un compañero estibador, George Turino. Anastasia fue condenado a muerte y enviado a la prisión estatal de Sing Sing, en Nueva York. Tras meses en el corredor de la muerte, Anastasia ganó un nuevo juicio por motivos técnicos. En el nuevo juicio, celebrado en 1922, desaparecieron 4 testigos de la acusación. No estaba claro si los testigos habían sido asesinados o simplemente asustados, pero la tendencia a la desaparición de testigos se repetiría varias veces en los enfrentamientos de Anastasia con la ley. En 1923, Anastasia sería detenida por agresión y posteriormente puesta en libertad por falta de testigos dispuestos a declarar. En 1928 y 1931, Anastasia sería acusada de asesinato. En ambas ocasiones, los testigos de la acusación cambiaron de opinión a la hora de testificar contra Anastasia. En 1932, Anastasia fue acusada de matar a un hombre con un punzón, pero el caso fue sobreseído por falta de pruebas. Estaba claro que Anastasia tenía un don para el asesinato y el crimen. En 1931, durante la guerra de Castellamarese, Charlie Lucky Luciano haría una jugada contra su jefe, Giuseppe Joe, el jefe Masseria, que esencialmente haría la mafia americana. Joe Masseria era entonces el capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes. Había ostentado este título durante unos 3 años, cuando Salvatore Maranzano le desafiaría por el título. Para acabar con Masseria, Maranzano prometería a Luciano el título de su segundo al mando si mataba a Masseria. Luciano aceptó el trato y confió este importantísimo trabajo solo a sus sicarios más fiables, entre los que se encontraba Anastasia. Cuando Luciano se lo dijo a Anastasia, ésta respondió abrazándole y besándole en ambas mejillas. Entonces, Anastasia le dijo: «Charlie, llevo esperando este día al menos 8 años. Estarás en la cima aunque tenga que matar a todo el mundo por ti». En un restaurante de Coney Island, Luciano cenó con Masseria y se puso a jugar a las cartas. Pocos minutos después, se excusó para ir al baño. Esta fue la señal para que Anastasia y otros 3 entraran y acribillaran a Masseria. Con 3 balas en la espalda y una en la cabeza, Masseria había desaparecido y Maranzano era el capo di tutti i capi. El reinado de Maranzano sería corto, ya que Luciano también le consiguió su oficina. Con los viejos capos fuera del camino, Luciano descartó el título de capo di tutti i capi y estableció la comisión, 5 grandes familias para gobernar la mafia y evitar la guerra. Luciano también hizo que recompensaran a Anastasia con el puesto número 2 de su familia, a las órdenes de Vincent Mangano. La comisión creó un brazo separado, el Asesinato, Inc., para la aplicación de cualquier tipo. En consonancia con lo amenazante que era, Anastasia sería uno de los líderes en Murder Inc. Se dice que Anastasia estuvo implicado en la muerte de cientos, miles y decenas de miles de personas, dependiendo de a quién se le preguntara. Podría parecer una exageración hasta que comprendes que Murder Inc. era una organización de pistoleros a sueldo, donde los miembros de la mafia podían hacer marcas. Aquí fue donde Anastasia se ganó su título de Sombrerero Loco y Lord Alto Verdugo. Murder Inc. duró unos 10 años, hasta que sus miembros fueron procesados por algunos de sus delitos.
El antiguo miembro A.B. Kid Twist Reles se había convertido en informante de la policía y permitió al fiscal del distrito de Nueva York perseguir a Murder Inc. Vulnerable al testimonio de Reles, Anastasia pidió $100,000 por la cabeza de Reles. En 1941, a pesar de contar con protección policial, Reles fue hallado muerto en el tejado de un restaurante frente al Hotel Half Moon de Coney Island. Durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar ser inculpado en uno de los casos de Murder Inc. y conseguir el indulto para su antiguo jefe, Luciano se alistó en el ejército estadounidense. Como método de persuasión alternativo, se dice que Anastasia ordenó a su hermano, Tough Tony, Anastasio, que incendiara el transatlántico de lujo francés SS Normandie. En 1951, tras varios desacuerdos con su jefe y cabeza de familia, Vincent Vince Mangano, se cree que Anastasia fue el responsable de la desaparición de Vince Mangano. El cuerpo de Vince Mangano nunca se encontró. Sin embargo, el de Phil Mangano, su hermano, apareció un día después de su desaparición en la bahía de Jamaica. Con la desaparición de Mangano, Anastasia fue ascendida al puesto de jefa de la familia Mangano. Aunque algunos no estaban de acuerdo con su ascenso, se negaron a oponerse porque incluso ellos habían llegado a temer a Anastasia. Tras convertirse en cabeza de familia, Anastasia se volvió aún más violenta. En 1952, Anastasia rompió una de las reglas cardinales de la mafia al ordenar la muerte de Arnold Schuster, un inocente vendedor de Nueva York que ayudó a la policía a identificar a un ladrón de bancos buscado. Matando a Schuster, Anastasia rompió la regla de mantener las muertes dentro de la comunidad mafiosa. Los miembros de la comisión, incluidos sus propios aliados como Luciano y Costello, se horrorizaron ante esto. Estaba claro que Anastasia era demasiado propenso a la brutalidad para ser un buen líder familiar. Sus enemigos, como Genovese, utilizaron el comportamiento de Anastasia para conseguir apoyos en su contra. La muerte de Schuster había atraído la atención del público sobre la mafia. No pasó mucho tiempo antes de que viejos aliados se volvieran contra él. En la mañana del 25 de octubre de 1957, Anastasia sufriría una muerte violenta como la que había infligido a muchos otros antes que él. Anastasia había ido a la barbería del Hotel Sheraton de Nueva York. Mientras estaba relajado en la silla de barbero, dos hombres entraron en la tienda y dispararon contra Anastasia. Aunque estaba desorientado por los disparos, Anastasia no era de los que se rendían sin luchar. Con su último aliento, Anastasia cargó contra los hombres que le dispararon, pero rebotó en el espejo. Anastasia atacó el reflejo de sus atacantes. La muerte de Anastasia recibió mucha atención mediática por su brutalidad. Un periodista del New York Times, Selwyn Rabb, describió el asesinato de Anastasia con la vívida imagen de una víctima indefensa, envuelta en toallas blancas, quedó estampada en la memoria pública. Anastasia ciertamente no estaba indefensa, pero ahora era una víctima. La predisposición de Anastasia al crimen se puso de manifiesto desde sus primeros días tras entrar ilegalmente en Estados Unidos. Durante los siguientes 30 años, Anastasia se vería arrastrado a una vida de derramamiento de sangre y muerte, en algunas ocasiones horrorizando incluso a su propia gente. Durante 30 años, Anastasia no se enfrentaría a ninguna recuperación real por sus asesinatos, superando al menos 5 cargos de asesinato y solo siendo encarcelado 2 veces. Una vez por fraude fiscal y la otra por posesión ilegal de armas. El subjefe de Anastasia, Carlo Gambino, se hizo cargo después de su muerte y tuvo mucho más éxito como jefe de la familia Mangano que Anastasia, que estaba en su mejor momento cuando era un asesino a sueldo. Roy DeMeo. Roy DeMeo pertenecía a una época de la mafia distinta a la de Anastasia, pero compartía una reputación aterradora que intimidaba a sus aliados y enemigos por igual. Sin embargo, a diferencia de Anastasia, DeMeo nunca llegaría a ocupar el puesto de cabeza de familia. Sin embargo, independientemente de los puntos que el rango de Anastasia pudiera haberle hecho ganar, la sed de sangre de DeMeo lo compensaba con creces. Roy Albert. DeMeo nació en 1942 como el cuarto hijo de una familia de inmigrantes italianos en Brooklyn. Ya en el instituto, DeMeo había descubierto su talento para el crimen. DeMeo dirigía un negocio de usureros en su instituto. Un hecho divertido y no relacionado es que Bernie Sanders y Roy DeMeo se graduaron en la misma clase del mismo instituto. DeMeo era solo un ladrón de bajo nivel cuando conoció a Anthony Gaggi, entonces soldado de la familia criminal Gambino, en 1966. En esa época, el sucesor de Anastasia Gambino había cambiado el apellido de la familia Mangano por Gambino. Gaggi prometió a DeMeo que podría ganar dinero si trabajaba directamente con él y con la familia Gambino. DeMeo unió fuerzas con Gaggi para hacer crecer su negocio de usureros y también empezó a dedicarse al robo de coches. Ese mismo año,
El negocio de DeMeo se expandiría rápidamente, hasta el punto de que DeMeo llegaría a reclutar a su primer miembro de la banda, Chris Rosenberg. Rosenberg incluso a su vez introduciría a un par de sus amigos, Joseph y Patrick Testa, Anthony Center, Richard Frederick Dinome. Para DeMeo, su objetivo era ganar dinero, así que exploró todas las empresas potencialmente rentables que pudo, como cuando se unió a la cooperativa de crédito de Brooklyn y consiguió el puesto de director utilizando tácticas intimidatorias. Todo esto se hizo para que DeMeo pudiera blanquear dinero a través de la organización. La tripulación de DeMeo, como llegaron a ser conocido, tenía su propio lugar en Quartermatation, Flatlands Ave, una taberna de Brooklyn que se llamaba Gemini Lounge. En el Gemini Lounge, DeMeo y su pandilla planeaban golpes, almacenaban armas y socializaban. En el futuro, DeMeo y su banda convertirían el Gemini Lounge en un matadero. En 1973, DeMeo reclamaría su primera alma, Paul Rothenberg, el dueño de un negocio de porno con conexiones con DeMeo y Gaggy. DeMeo y Gaggy creyeron que Rothenberg delataría a la policía, así que le dispararon. DeMeo no se privó de decirle a su equipo lo fácil que fue su primer asesinato. También dijo a su banda que sentía un subidón de poder después de matar, sabiendo que podía hacer cualquier cosa después. La segunda víctima de DeMeo fue Andrei Katz, socio de DeMeo en su red de robo de coches. Después de una pelea entre Katz y DeMeo, Katz empezó a cantar a los policías, y DeMeo fue informado inmediatamente por un policía en su nómina. DeMeo decidió que Katz tenía que irse. El 13 de junio de 1975, Katz siguió a su cebo, Judith Questel, hasta su apartamento de Manhattan, solo para ser secuestrado por la banda de DeMeo. Katz fue asesinado en una carnicería con un cuchillo de carnicero. Después de todo, DeMeo utilizó su experiencia previa como aprendiz de carnicero para cortar a Katz en pedazos. Un miembro de la pandilla puso la cabeza de Katz en una máquina compactadora de cajas de cartón, las partes del cuerpo fueron tiradas en el basurero del supermercado, solo para ser descubiertas por la policía llevando a una investigación. La única forma en que los policías pudieron identificar el cadáver fue con los registros dentales de Katz. La muerte de Katz fue el comienzo de lo que más tarde se denominaría el método Geminis, llamado así por el Gemini Lounge. Los objetivos de la tripulación de DeMeo solían ser invitados al Salón Geminis, donde eran agasajados con comidas. Después, la víctima desprevenida sería conducida fuera del lounge, cerca de un apartamento propiedad del primo de Roy DeMeo. Por detrás, un miembro de la tripulación, normalmente el propio DeMeo, disparaba al objetivo en la cabeza desde atrás, con una pistola con silenciador, e inmediatamente envolvía la cabeza de la víctima con una toalla. Inmediatamente, otro miembro del equipo, normalmente la mano derecha de DeMeo, Rosenberg, apuñalaba a la víctima en el corazón para detener el bombeo de sangre. Después, la sangre de la víctima se drenaba en un baño antes de lo que venía a continuación, que era el viejo cuchillo de carnicero de DeMeo. DeMeo y su equipo solían desmembrar a sus víctimas y luego se deshacían de las distintas partes del cuerpo en diferentes bolsas de basura, en el vertedero de Fountain Avenue, en Brooklyn, un vertedero tan grande que incluso cuando la policía buscó allí cadáveres no pudo encontrar nada. DeMeo se tomaba su negocio muy en serio e incluso formó una línea de demontaje con miembros de su equipo. Con el tiempo, DeMeo y su tripulación perfeccionaron el método Gemini, eliminando la prueba más esencial en un asesinato, el cadáver. Para DeMeo y su tripulación, el método Géminis podía resumirse en «sin cuerpo no hay crimen». Incluso otras familias a veces presentaban cuerpos que DeMeo ayudaba a hacer desaparecer, solo en ocasiones especiales, como cuando había que enviar un mensaje o si era inevitable, la tripulación de DeMeo dejaba un cadáver. DeMeo y su equipo eran tan eficientes matando que muchos los compararon con Anastasia's Murder Inc. Después de desarrollar el espantoso método Géminis, se podría creer que DeMeo era un hombre sin límites. En 1975, DeMeo unió fuerzas con una red de prostitución en Nueva Jersey cuando el propietario tuvo problemas para pagar sus deudas. Sin embargo, esta red de prostitución estaba muy desordenada, ya que se dedicaban a la zoofilia e incluso a la pornografía infantil. Incluso Gaggy, su capitán, se sintió ofendido por la implicación de DeMeo en tales negocios, pero no le importó demasiado mientras DeMeo pagara sus tributos. DeMeo también violó las leyes de su familia al traficar con drogas. Más tarde, en 1975, DeMeo tuvo problemas con Hacienda, pero los cortó de raíz con un acuerdo. En 1976, DeMeo y su banda comenzaron a secuestrar coches en el aeropuerto JFK. En 1976, cuando el jefe de la familia Gambino falleció plácidamente mientras dormía, surgió una oportunidad para DeMeo. Su mentor y jefe, Gaggy, era íntimo del siguiente jefe de la familia, Paul Castellano. Si todo salía bien, DeMeo podría triunfar. Pero,
Por desgracia para Demeo, Castellano era un pez gordo y no tenía en cuenta a Demeo y sus puntuaciones. Castellano también sabía que Demeo era un comodín y rechazó las peticiones de Gaggy. A Demeo le preocupaba que nunca le ficharan y se dio cuenta de que tendría que mejorar su juego. En 1977, Demeo organizó una alianza entre la familia Gambino y una banda irlandesa llamada los Westies, eliminando al antiguo líder. Castellano quedó impresionado con las ideas de Demeo. Con los codazos de Gaggy, Castellano finalmente dio a Demeo sus botones como hombre hecho. Demeo se había ganado por fin el reconocimiento de la familia. Fue un gran acontecimiento para él. Habiendo sido hecho, muy pocas cosas amenazaban a Demeo ahora. Pero si había algo que Demeo temía, eran los soplones. Demeo mató a hombres por meras sospechas de chivatazo. En 1977, Demeo mató a Jonathan Quinn, un ladrón de coches, y también a su novia de 19 años, Cherry Golden. Sus cuerpos fueron abandonados para enviar un mensaje sobre las implicaciones del chivatazo. Demeo incluso mató a uno de los miembros de su banda, Edward Grillo, a quien creía susceptible de hablar con la policía. El siguiente miembro de la banda que mataría sería su propio protegido, Rosenberg. Rosenberg había matado a un cubano en un trato que había salido mal. Los cubanos estaban ofendidos y buscaban sangre. Al intentar arreglar la situación, los cubanos exigieron venganza. Había que matar a Rosenberg. Demeo tuvo problemas para ejecutar el trabajo. Lo pospuso durante meses mientras se ponía paranoico ante posibles asesinos de Cuba. Gaggy llamó a Demeo y le exigió que ejecutara el trabajo. Aunque Demeo confiaba en Rosenberg y lo respetaba, la desobediencia tenía implicaciones reales. Demeo mató a su protegido a regañadientes. Según su hijo, la muerte de Rosenberg sumió a Demeo en un estado depresivo. La caída de Demeo llegó tan rápido como mató a sus víctimas. En 1982, el FBI empezó a investigar una serie de asesinatos relacionados con Demeo. Esto no hizo más que aumentar la presión sobre Demeo, que ya estaba siendo investigado por uno de sus almacenes de coches robados. Paul Castellano temía que este calor hiciera a Demeo susceptible de hablar con la policía. Esto significaba que Demeo tenía que irse. Un asesino como Demeo sospechaba algo así, se volvió paranoico e incluso le dijo a su hijo, Albert Demeo, que estaba marcado para morir. Sin embargo, resultó difícil encontrar a alguien dispuesto a hacer el trabajo. Esto era una prueba de la reputación que Demeo se había forjado. Incluso cuando estaba fuera, algunos de los tipos más temibles no estaban convencidos de poder ganar contra Demeo. Al final, solo 2 miembros de su equipo, Joseph Testa y Anthony Center, también conocidos como los gemelos Géminis, aceptaron el trabajo. Testa se había convertido en la mano derecha de Demeo tras la muerte de Rosenberg. Demeo fue a la casa de Testa para recoger dinero en efectivo, pero al igual que las muertes en el Gemini Lounge, Demeo fue emboscado. Antes de que pudiera sacar su pistola, Testa y Center abrieron fuego contra Demeo. Demeo primero desapareció y más tarde fue encontrado congelado en el asiento trasero de su coche. Irónicamente, la muerte de Demeo tendría consecuencias incluso para el cabeza de familia, Paul Castellano. Solo un año después de la muerte de Demeo, Castellano sería eliminado dentro de la familia. Anthony Gaspip, caso, afirmó que si Demeo siguiera vivo, nadie se habría atrevido a actuar contra Castellano. No hay duda de que Demeo era un hombre corrupto y violento que mataba sin remordimientos. Se especula que Demeo y su banda fueron responsables de la muerte de al menos 200 personas. En muchos de esos casos privaron a los fallecidos de un funeral apropiado. Para muchos, Demeo fue la parca que se cobró su alma demasiado pronto. Sin embargo, su hijo, Albert Demeo, escribió sobre otras facetas de su padre en su libro, como que su padre lloraba la pérdida de Chris Rosenberg y era un buen padre y marido. Por desgracia, la mayoría de la gente se encontró con la versión asesina y corrupta de Demeo, y esa gente merece recordarle como uno de los miembros de la mafia más terroríficos de la historia, mientras que su familia puede elegir recordarle como quiera cuando deje flores en su tumba. Loco, Sam DeStefano, tócame. Pero no toques a mi hermano. No me gusta cuando tocas a mi hermano. No mires a mi hermano a los ojos. Entonces me convertí en un maníaco delirante. ¿Me explico? Abusa de mí, haz lo que quieras, abofetéame. Y no diré nada, pero no te metas con mi familia. Viendo el vídeo se podría pensar que DeStefano era un hombre de familia, pero definitivamente no era el caso. Esto era solo un ejemplo de la locura de DeStefano. Para variar, la tercera y última entrada de esta lista hizo casi todos sus negocios en Chicago. Samuel DeStefano, más conocido por la mayoría como Mad Sam, era realmente temido por todo Chicago. Sin embargo, a diferencia de otros en esta lista que eran temidos por ser los asesinos más despiadados o por dirigir un equipo así, Mad Sam era temido porque estaba realmente loco.
tan loco que aunque los Chicago Outfits hacían muy buenos negocios con él, se negaban a darle sus botones. Samuel De Stefano era hijo de Samuel De Stefano padre y Rosalie De Stefano, ambos nacidos en Italia, pero que emigraron a Estados Unidos en 1903. De Stefano SNR y su esposa tenían trabajos normales y no estaban relacionados con la mafia. Sin embargo, Mad Sam se sintió atraído por la vida criminal desde sus primeros escarceos con la policía. En 1927, De Stefano y un amigo, Ralph Orlando, serían acusados oficialmente por primera vez de la violación de una joven de 17 años, Frances Brooks. La fiscalía pudo probar su caso y De Stefano fue condenado a 3 años de prisión, mientras que a Orlando le cayeron 10 años. Cuando salió en 1930, De Stefano se unió a la banda de los 42, una infame banda de adolescentes que incluía a muchos futuros miembros del Chicago Outfit, como el jefe Sam Giancana. En 1933, De Stefano volvería a prisión, esta vez acusado de atraco a un banco y condenado a 40 años de cárcel, que le fueron conmutados por el entonces gobernador Julius Hale. De Stefano saldría de la cárcel en 1942, pero en junio de 1947 volvería de nuevo a prisión, a la Penitenciaría Federal de Leavenworth, por vender sellos de racionamiento de azúcar falsificados. Fue en la Penitenciaría Federal de Leavenworth donde De Stefano conoció a los líderes de Chicago Outfits, Paul Ricca y Louis Campagna. Esa también sería la última prisión de De Stefano. Usando el dinero de su tiempo como ladrón de bancos, De Stefano reinvirtió en bienes raíces en Chicago. Compró un edificio de 24 apartamentos y utilizó los ingresos del alquiler para sobornar a funcionarios municipales, policías e incluso jueces. Pronto, De Stefano empezó a ofrecer los servicios de quienes estaban en su nómina. De Stefano cobraba por arreglar casos de robo, asalto e incluso posiblemente asesinato. De Stefano llegó a ser tan prominente en esto, que en algunas ocasiones los policías llevaban a los criminales directamente a su casa y allí se arreglaban los delitos. De Stefano confiaba mucho en sus trabajos y se jactaba de que no había caso que no pudiera resolver. Si alguna vez un acusado perdía en los tribunales, De Stefano pagaba la apelación con su propio dinero. Llegó un momento en que cobrar $1,500 por asalto y $800 por robo ya no era suficiente para De Stefano. A finales de la década de 1950, De Stefano decidió aventurarse en el negocio de los usureros. Rápidamente se hizo con una clientela de todas las clases sociales. Su negocio estaba abierto a políticos y pequeños empresarios por igual, pero De Stefano tenía preferencia por los pequeños empresarios. No solo porque les cobraba un tipo de interés más alto, que a veces superaba el 20%. De Stefano también disfrutaba con los propietarios de pequeñas empresas y otros deudores de alto riesgo, porque, cuando no podían pagar, llegaba a torturarlos. De Stefano construyó una cámara de tortura insonorizada precisamente por este motivo. Muchos mafiosos describieron a De Stefano como un sádico porque realmente disfrutaba torturando a la gente y echaba espuma por la boca, torturando a otros. De Stefano también mataba a algunos de sus deudores para asustar y motivar a los más grandes. De Stefano tenía otras formas extrañas de hacer negocios. En algunos casos, De Stefano daba a sus deudores regalos marcados con su nombre para demostrar que era amigo del deudor en caso de que tuviera que matarlo. Aunque extraños, los métodos de Stefano eran eficaces para ganar dinero. De Stefano era tan prolífico que los Chicago Outfits consintieron sus muchos problemas y los jefes Giancana y Tony Accardo invirtieron en su negocio. Como se ha mencionado varias veces aquí, De Stefano era un hombre con muchos problemas. Era un hombre violento y sádico que disfrutaba torturando. De Stefano estaba tan enfermo que algunos creían que era un seguidor de Satanás. La crueldad de Stefano se extendía también a su familia. Cuando el hermano de Stefano, Michael, desarrolló una adicción a las drogas y se convirtió en un lastre para el negocio. Por orden de Giancana, De Stefano apuñaló él mismo a su hermano, matándolo y luego desnudó su cuerpo para lavarlo con agua y jabón. De Stefano hizo esto para limpiar el alma de su hermano. Incluso su esposa, Anita De Stefano, fue víctima de su locura. En una ocasión, después de una discusión entre los dos, De Stefano secuestró a un afroamericano cualquiera de la calle y les obligó a él y a su mujer a punta de pistola a mantener relaciones sexuales. En 1961, un periodista del Chicago Tribune, William Doherty, fue agredido y amenazado por De Stefano. Doherty, que investigaba rumores de que De Stefano había desaparecido, hizo averiguaciones en la residencia de Stefano, donde la esposa de Anita, le permitió entrar. De Stefano se detuvo cuando se enteró de que Doherty estaba cerca y le dio un puñetazo en la cara. Ambos se enzarzaron en una pelea que terminó con De Stefano dirigiéndose a la cocina y Doherty huyendo de la casa.
Doherty avisó rápidamente al Tribune de su situación y este llamó a la policía. De Stefano prometió matar a Doherty. De Stefano fue citado diciendo: «Voy a matarte y voy a matar a todos los miembros de tu familia». De Stefano también rompió todas las ventanas de Doherty y pinchó sus neumáticos. De Stefano fue arrestado y salió bajo fianza por sus actos. La mayoría de los miembros de la mafia habría manejado las cosas de manera diferente con Doherty. Tal vez lo engañó, pero porque De Stefano estaba trastornado, actuó de inmediato. Doherty tuvo que recibir un guardia policial para su protección. Otro ejemplo de la hazaña de Stefano fue cuando uno de sus hombres, Peter Cappelletti, le robó $25,000 y huyó a Milwaukee. De Stefano hizo que lo encontraran y lo trajo de vuelta a Chicago. Lo llevó a un restaurante propiedad de otro de sus hermanos, Mario De Stefano, lo desnudó y lo esposó a un radiador caliente. Cappelletti pasó 75 horas esposado al radiador mientras recibía palizas. De Stefano decidió celebrar una fiesta en el restaurante con jueces, políticos, policías, sus amigos de la mafia y la madre de Cappelletti, la señora Cappelletti. Tras la cena, De Stefano habló de cómo Cappelletti le había robado, pero él decidió perdonarle. Siguiendo sus órdenes, otros cobradores, Sam Gallo, Charles Grimaldi y su hermano golpearon de nuevo a Cappelletti mientras pronunciaba su discurso y terminaron orinándole encima. De Stefano presentó a Cappelletti desnudo ante su madre y todos sus invitados con pis y sangre envolviéndole. Hay quien dice que también obligó a la señora Cappelletti a orinar sobre su hijo. En 1963, cuando De Stefano se enzarzó en una discusión por dinero con uno de sus cobradores, Leo Foreman, este sacó una pistola y expulsó a De Stefano de su despacho. Temiendo la ira de Stefano, Foreman se escondió. Tony la hormiga, Spilotro, uno de los estrechos colaboradores de Stefano, llamó y aseguró a Foreman que De Stefano estaba dispuesto a dejar lo pasado. Foreman se reunió con De Stefano en casa de Mario De Stefano, donde Spilotro le disparó por la espalda. Antes de morir, De Stefano le torturó mientras se desangraba y le dijo que iba a hacer un sacrificio de sangre para el diablo. La atención de los medios de comunicación se centró en la mafia después de la conferencia de los Apalaches de 1957. El jefe del FBI, Edgar Hoover, se centró en eliminar a la mafia. Una forma de hacerlo era a través de informantes. El agente del FBI, William F. Roemer Jr., intentó reclutar a De Stefano varias veces como informante, pero fue rechazado. Roemer describió a De Stefano en su libro The Enforcer como el peor torturador y asesino de la historia de Chicago. Era un matón sádico, arrogante y fanfarrón de la peor calaña, responsable de decenas de asesinatos, casi todos por sus propias manos. Uno de los aspectos más aterradores de De Stefano era que nadie podía tocarle porque el líder de la organización, Paul Ricca, le apoyaba. Esto significaba que De Stefano podía infligir todo el daño que quisiera sin repercusiones en la mafia. Sin embargo, seguían siendo vulnerables a la policía. De Stefano, Mario De Stefano y Spilotro fueron acusados del asesinato de Foreman. El último cómplice, Grimaldi, había sido un informante del gobierno. De Stefano, molesto con Grimaldi, le amenazó en un ascensor del tribunal. Su ataque a Grimaldi atrajo más atención a su caso. Spilotro y Mario De Stefano creían que De Stefano sería definitivamente un lastre en el juicio. Tenía que irse. Además, el líder de la organización, Ricca, había muerto en 1972, lo que significaba que De Stefano ya no era intocable. Con la fecha del juicio fijada para el 30 de abril de 1973, Spilotro y Mario De Stefano se dirigieron a casa de Mazzan para discutir cómo manejar a Grimaldi. Poco después de salir del coche, Spilotro disparó a Sam 2 veces con una escopeta. El primer disparo le dio en la mano y casi le secciona el brazo. El segundo disparo fue directo al pecho. En segundos, Sam el loco ya no existía. En la mafia hay reglas. Aunque Demeo y Anastasia rompían las reglas, a veces en favor de sus impulsos más violentos, De Stefano apenas vivía con reglas. En realidad, era un loco que hacía lo que quería, lo que significaba aterrorizar indiscriminadamente durante 3 décadas. En el libro de William Brashler sobre Giancana, The Dawn, The Life and Death of Sam Giancana, habla de cómo el entonces líder de la mafia de Chicago, Ricca, y su sucesor, Giancana, lucharon contra De Stefano. La mafia estaba llena de psicópatas e imbéciles, y mantener el orden entre ellos era un reto para el temple de cualquier jefe, ya fuera un don anciano como Paul Ricca, o un agente de poder como Giancana. Nadie puso más a prueba la paciencia y la disciplina de ambos hombres que Sam De Stefano, un terrorista y operador de préstamos de zumos que trabajaba por su cuenta y que era el príncipe payaso por excelencia de la banda de Chicago, un bufón sin igual. A lo largo de los años, De Stefano se había ganado el favor de Ricca y Giancana, una posición que le mantenía vivo. Nadie tenía más enemigos, ni hablaba más alto que De Stefano, el sombrerero loco.
Sin ninguna cualidad redentora, De Stefano podría haber sido el más temible de los miembros de la mafia. Solo unos pocos podían extrañarle. Si estas historias te han parecido intrigantes, haz clic en una tarjeta de tu pantalla y déjate sorprender por más como esta. Nos vemos allí.